Hoy les voy a mostrar cómo armo mis bancales de zapallitos verdes o de tronco y lo más importante, cómo los asocio con otros cultivos y flores. Recordemos que una buena asociación de cultivos no solo repele plagas, sino que además favorece el suelo, aportando todos los nutrientes que el cultivo necesita para un buen desarrollo. En este recipiente de telgopor de 1 metro de largo por 40 centímetros de ancho y 30 de profundidad voy a armar mi bancal de zapallitos. Le hice muchos orificios para que tenga un buen drenaje, algo que es fundamental para este cultivo, no debe encharcarse. Tenía varios plantines y elegí estos dos ya que tienen varias hojas verdaderas y varias flores por salir. Además se ven saludables. Ya tienen 40 días de sembrados y es hora de pasarlo al lugar definitivo. Preparé un sustrato rico en materia orgánica con bastante compost y voy a agregar perlitas para seguir favoreciendo al drenaje del cultivo. En este recipiente colocaré 2 plantines de zapallito, por lo tanto deben estar separados unos 50 centímetros aproximadamente. Siempre que hago un trasplante, coloco un poco de compost en la base para que el cultivo tenga los nutrientes bien a mano. Es importante rodearlos de flores, ya sea dentro o fuera del bancal, para que los polinizadores no solo tengan la flor macho del zapallito para sacar el polen y fecundar a la flor hembra, sino, en caso de que ninguna flor macho esté abierta, puedan sacar el polen de otras flores. Por eso colocaré caléndulas muy cerca de los zapallitos. Además, las caléndulas repelen plagas y producen compuestos en sus sistemas de raíces que pueden ayudar a matar nematodos no beneficiosos para el suelo. También se utilizan como plantas trampas por el color amarillo de sus flores que resultan atractivos a los pulgones, alejándolos del cultivo principal. Otra flor que voy a utilizar para atraer polinizadores son los copetes o tajetes, que además de tener esta función, también se utilizan como plantas trampas que atraen hacia ellas las plagas, como básicamente los thrips, los gusanos redondos llamados nematodos, y alejan también esas plagas del cultivo principal. Una plantita de albahaca no puede faltar por su fuerte olor que repele pulgones, mosca blanca, thrips y tiene propiedades antifúngicas, así que colocaré una plantita en la esquina. Finalmente colocaré 2 cebollitas de verdeo, como acostumbro hacerlo en este tipo de bancal, uno en cada punta. Y es muy importante ya que su fuerte olor también repele plagas, así que no ocupan mucho espacio porque van a crecer obviamente finitas hacia arriba y el zapallito va a abarcar más un sector como redondo hacia abajo, así que voy a colocarlos juntos en este bancal. Para finalizar le damos un buen riego y luego le voy a colocar un acolchado de hojas secas que junté en el otoño para que retenga la humedad estos días que van a venir de mucho calor y también así cuide a los microorganismos. Así que siempre es beneficioso a medida que se va descomponiendo, también se utiliza como un tipo de compost. Como ya les había comentado, iba a tener 3 plantas de zapallito, la tercera la armé en un cajón que conseguí en la verdulería y la asocié con unas cuantas rúculas y un puerrito como se ve ahí en la esquina. Las rúculas se van a comer primero, ya que es un cultivo rápido, y el zapallito luego va a ir creciendo perfectamente con espacio. En los costados les puse también una planta de lavanda para atraer polinizadores y también una buena asociación es el orégano, que les puse una plantita, una maceta ahí afuera, allá afuera para el zapallito, y una planta de citronela que la tengo en flor también en la otra esquina.
Así que ese es un sector que les da por lo menos entre 5 o 6 horas de sol, así que esperemos tener una gran cosecha este año.